Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro de Urantia. Esta vez estamos en la parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús, y vamos a continuar con el documento 134, la estadía en Roma. La verdad es que ya este documento 134 contiene mucha enseñanza de Jesús, es muy aprovechable, lo estamos viendo en los anteriores epígrafes que hemos visto, después de esa pequeña introducción. El 1, los valores verdaderos, y el 2, el bien y el mal. Hoy vamos a ver el 3, la verdad y la fe. Y sin más preámbulo, pues comenzamos la lectura y comentario, que dice así: 3, la verdad y la fe. Nabón era un judío griego y el más importante de los líderes del principal culto de misterio en Roma, el mitraísta. Si bien este sumo sacerdote del mitraísmo celebró muchas conferencias con el escriba de Damasco, así se le conocía en aquella época a Jesús de Nazaret, aunque él no se presentaba como el escriba de Damasco, porque él no quería que se le fuese conociendo en unos sitios y en otros, sino que quería pasar desapercibido en esa etapa de su vida y no querías que se relacionase lo extraordinario y maravilloso de su enseñanza de unos sitios a otros hasta que comenzase realmente su vida pública. Estaba en fase de observación y conocimiento del ser humano. Si bien este sumo sacerdote del mitraísmo celebró muchas conferencias con el escriba de Damasco, más permanentemente influyó la conversación que mantuvieron una noche sobre la verdad y la fe. Jesús habló con Gabón, con este sumo sacerdote del mitraísmo en Roma muchas veces, pero lo que más le influyó fue esta conversación. Nabón había pensado convertir a Jesús y hasta le había propuesto que regresase a Palestina como maestro mitraísta. No sabía que Jesús estaba preparándole para que se convirtiera entre los primeros al Evangelio del Reino. Nabón pensaba que estaba convirtiendo a Jesús y Jesús, consciente de todo ello, en realidad estaba preparando a Nabón para que pudiese finalmente tomar una decisión de incorporarse a la religión revelada, no a la religión evolutiva mitraísta, que era en la que estaba. Puesto en lenguaje moderno, he aquí la esencia de lo que Jesús le enseñó. Y aquí empieza y agarrémonos que vienen curvas, porque este discurso es denso, es intenso y no tiene desperdicio. Este discurso, esta enseñanza que Jesús le transmitió a Nabón, hablando sobre la verdad y la fe. Y dice así: la verdad no se puede definir en palabras, sino tan solo viviéndola. Claro, estamos en el mundo de lo relativo. Nuestra mentecita material está tan limitada que hay una verdad por cada individuo. ¿Qué es lo que iguala a todos los individuos en una sola verdad? La experiencia de vida a través de los valores del espíritu que provienen del portal dimensional que tenemos aquí. Eso es lo que iguala a todos los maestros. Ya lo dice Jesús en un curso de milagros, en el manual para el maestro, cuando habla de que la apariencia formal de los maestros es muy diferente su origen, su cultura, su educación y los hechos de su vida, pero todos coinciden profundamente en lo mismo. Por eso dice aquí el libro de Urantia: la verdad no se puede definir en palabras, cada uno tiene la suya, sino tan solo viviéndola. Cuando hay una experiencia espiritualizada de la vida, esa verdad iguala a todos. La verdad es siempre más que conocimiento. Aquí conocimiento en el sentido de percepción, por supuesto. Cada uno tiene una percepción, cada uno interpreta de una manera, cada uno tiene un sistema de pensamiento, de creencias, de valores culturales según su educación, según lo experimentado como personaje en la vida, y como hemos dicho antes, lo único que va a unir es la experiencia espiritualizada de la vida. Es lo que unirá a maestros muy diferentes. La verdad es siempre más que la percepción. El conocimiento pertenece a las cosas observadas, percibidas,
pero la verdad trasciende esos niveles puramente materiales, porque se asocia con la sabiduría y abarca tales imponderables como la experiencia humana. Sabiduría es conocimiento aplicado. Si el conocimiento es el espiritual, es decir, una percepción elevada, corregida, recta, aplicada a la experiencia, eso da sabiduría. Mientras que si no es una percepción o interpretación o conocimiento espiritualizados, da lugar a múltiples experiencias diferentes, sin la sabiduría unificadora de la resultante de aplicar la información espiritual. Dice la frase entera: el conocimiento pertenece a las cosas observadas, pero la verdad trasciende esos niveles puramente materiales porque se asocia con la sabiduría y abarca tales imponderables como la experiencia humana, incluyendo las realidades espirituales y vivientes, es decir, la experiencia humana a partir de un sistema de pensamiento espiritual y no mundano. El conocimiento se origina en la ciencia, la sabiduría en la filosofía auténtica, una filosofía de vida procedente de los valores espirituales, auténtica, no de la especulación. La verdad son tres niveles los que está estableciendo Jesús aquí. La ciencia, que produce un conocimiento resultado de la observación y la interpretación. La sabiduría, una aplicación de un conocimiento elevado a la experiencia humana. Y la verdad, la experiencia religiosa de la vida espiritual. Es decir, el máximo nivel de información de que podemos disponer, muy por encima de el resultante de la observación científica materialista, muy por encima del resultante de ideales elevados filosóficos, sino el máximo, el de poner en juego los valores espirituales en la experiencia de vida. El conocimiento tiene que ver con los hechos, la ciencia. La sabiduría con las relaciones. La verdad con los valores de la realidad. Una persona puede adquirir sabiduría mundana a base de una experiencia de relaciones durante toda una vida. El mundo le llama sabio, es un sabio, pero el mundo le llama sabio a personas que no han implicado en su experiencia de vida los valores espirituales. Hay un nivel superior. Ese nivel superior es el de la evolución espiritual. Hay muchos filósofos sabios, hay pocos maestros espirituales. El hombre tiende a cristalizar la ciencia, a formular la filosofía y a dogmatizar la verdad, las religiones evolutivas, porque tiene pereza mental para ajustarse a la lucha progresiva del vivir. Si tú determinas una verdad en un determinado momento, valga la redundancia, una verdad que puede ser válida para ese momento. El momento lo determina el nivel de conciencia de los que participan de esa verdad. Pero si eso lo cristalizas y dogmatizas y lo mantienes hacia el futuro, proyectado hacia el futuro, las personas elevan su nivel de conciencia y ya se quedan por encima de esa verdad cristalizada. No les sirve, hay que adaptarla a la evolución colectiva. Porque el hombre tiene pereza mental para ajustarse a la lucha progresiva del vivir, a la vez que también teme terriblemente lo desconocido. Y eso es lo que le hace formular el siguiente dicho popular: más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Esto se hace así porque se ha hecho toda la vida así. Pereza mental y miedo.
El hombre natural es lento para iniciar cambios en sus hábitos de pensamiento y en su técnica de vivir. El hombre natural es lento. El hombre espiritual se va adaptando para iniciar cambios en sus hábitos de pensamiento y en su técnica de vivir. La verdad revelada, la verdad descubierta personalmente, porque hay varios niveles de revelación. Nosotros tenemos ahora mismo, en el momento actual de la humanidad, en el actual, y hasta este momento, la verdad revelada solía venir por revelación externa. Por ejemplo, pues entidades que vienen al escenario y dejan una información, visibles, Jesús de Nazaret, o entidades que canalizan información, los textos espirituales revelados. Es externo. Pero ¿qué dicen los textos? Vuélcate al interior, porque toda la revelación que necesitas está dentro de ti. Por eso dice aquí el libro de Urantia, Jesús, en este diálogo con Nabón, la verdad revelada, interna, la verdad descubierta personalmente, vuelco al interior, es el deleite supremo del alma humana. Hay una conexión directa con lo divino, sin intermediarios. El deleite supremo del alma humana es la creación conjunta de la mente material y del espíritu residente. Diría Jesús en un curso de amor, plenitud de mente-corazón. El espíritu residente se manifiesta a través del portal dimensional que tenemos aquí al espíritu, el corazón. No me refiero simplemente al corazón como órgano, sino al centro del ser, al interior. La verdad revelada, la verdad descubierta personalmente es el deleite supremo del alma humana, es la creación conjunta de la mente material y del espíritu residente. La salvación eterna de esta alma que discierne la verdad y que es amante de la belleza, verdad, bondad y belleza. No hay belleza y bondad sin verdad. No hay bondad sin verdad y como consecuencia belleza. No hay verdad sin llevar aparejadas la bondad y la belleza. Es un triángulo de relaciones equivalentes. Es un triángulo equilátero. La salvación eterna de esta alma que discierne la verdad y que es amante de la belleza porque percibe más allá de lo que muestran los ojos físicos. Su visión es espiritual y trasciende las formas y va a los valores y va a lo interno. La salvación eterna de esta alma que discierne la verdad, repetimos por tercera vez, y que es amante de la belleza, está asegurada por el hambre y sed de bondad que conducen a este mortal a desarrollar una singularidad de propósito unificado, propósito del espíritu, dedicada a hacer la voluntad del Padre. Cuando descubra cuál es la voluntad del Padre, se sorprenderá muchísimo, porque es su voluntad. A encontrar a Dios y a asemejarse con Él. Verdad, bondad y belleza. Ese triángulo que deberíamos ponérnoslo aquí arriba e ir presidiendo la experiencia humana, verdad, bondad y belleza, con sus relaciones equiláteras. Nunca hay conflicto entre el verdadero conocimiento, la percepción fidedigna, y la verdad, porque la percepción fidedigna se va adaptando progresivamente a las situaciones y siempre obtiene información actualizada del centro del ser, el interior, el corazón le podemos llamar. Puede haber conflictos entre el conocimiento y las creencias humanas, la relatividad absoluta, creencias coloreadas por el prejuicio, distorsionadas por el temor y dominadas por el miedo de enfrentarse con nuevos hechos.
producidos por el descubrimiento material o el progreso espiritual. Ajá. Es lo que ocurre con las ideologías cristalizadas del mundo. No, esta ideología es así, no es de otra manera. No, tú estás subvertiendo y confundiendo, porque esto no es lo que siempre ha sido. No, perdona, que nos tenemos que adaptar. Pero la verdad no puede convertirse nunca en una posesión del hombre sin el ejercicio de la fe. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la mentecita material está en el extremo de la limitación, con lo cual siempre tiene que tener una actitud idealista progresiva hacia adelante, diría Ramta, hacer conocido lo desconocido. No, yo solo me quedo con lo conocido para siempre, lo conocido en un determinado momento, proyectado para siempre. Caos. Hay que hacer cada vez conocido lo desconocido, rescatando información de lo eterno y lo perenne, que es el espíritu manifestándose a través del interior. El Espíritu Santo, el ajustador personalizado que diría el libro de Durantia, el Espíritu Santo que diría un curso de milagros, en fin, el yo superior, el Cristo en ti. Pero la fe no puede convertirse nunca en una posesión del hombre sin el ejercicio. Pero la verdad, perdón, no puede convertirse nunca en una posesión del hombre sin el ejercicio de la fe. Porque entonces, en cuanto que tú te consolidas o cristalizas en una verdad relativa temporal, se te escapa entre los dedos de las manos según van cambiando las circunstancias. La verdad es, en un mundo relativo, siempre creciente. Y para eso hay que tener confianza en que hay siempre una capacidad de percepción y de comprensión más elevada de la que tienes ahora mismo. Y eso significa una confianza, una fe en lo trascendente, en lo divino. Esto es cierto porque los pensamientos, la sabiduría, la ética y los ideales del hombre no se elevarán nunca más allá de su fe, de su esperanza sublime. Claro, por eso, cuanto más sabes, te das cuenta de que sabes menos y más te queda por saber. Y tienes una esperanza en que puedas ir cada vez más discerniendo lo divino. No puedes quedarte en lo humano, en lo materialista, en lo mundano. Y toda esta fe verdadera está predicada en la reflexión profunda, la autocrítica sincera y una conciencia moral intransigente. Reflexión profunda, las cosas van cambiando, tengo que ir adaptando la verdad a los cambios. Autocrítica sincera, no me puedo quedar en este nivel, puedo seguir ascendiendo de nivel porque este nivel me ha satisfecho o realizado hasta este punto, pero a partir de aquí necesito más y tengo que admitirlo y tengo que encaminarme hacia ello. Y una conciencia moral intransigente. Tengo que intentar ser impecable en el sentido de siempre avanzar hacia una mayor expresión propia en mi relación con los demás de verdad, bondad y belleza. En cuanto te das cuenta de que la verdad, bondad y belleza son crecientes porque estamos en un mundo relativo, pues tienes que ser consciente de que siempre hay que ir buscando. Una conciencia moral intransigente significa que tú no puedes aplicar la moralidad cristalizada de una época a otra. No puedes transigir con eso. Tienes que ser intransigente y encontrar una moral progresivamente más adecuada. Y eso te lo da la espiritualidad. Y toda esta fe verdadera está predicada en la reflexión profunda, la autocrítica sincera y una conciencia moral intransigente. La fe es la inspiración de la imaginación creadora espiritualizada. Inspiración de la imaginación. Tú vas haciendo
una imaginación de niveles cada vez más elevados, lo desconocido. Y esa imaginación de lo desconocido te inspira para ir descubriendo conceptos cada vez más avanzados espiritualmente, para aplicarlos a los cambios que se van sobreviniendo. La fe es la inspiración de la imaginación creadora espiritualizada. La fe actúa para descargar las actividades sobrehumanas de la chispa divina, el germen inmortal, el Cristo en ti, la chispa divina, dice el libro Durante el ajustador del pensamiento, el fractal de la fuente que está actuando esta experiencia. La fe actúa para descargar las actividades sobrehumanas de la chispa divina, descargarlas, las actividades supraconscientes, subconscientes, conscientes, supraconscientes, el espíritu, se descargan desde ese nivel a la actividad humana. ¿Cómo? A través de la fe. La fe actúa para descargar las actividades suprahumanas, sobrehumanas de la chispa divina, el germen inmortal que vive dentro de la mente del hombre y que es potencial de la supervivencia eterna. ¿Qué quiere decir? Que tienes que estar descargando siempre de tu interior conceptos, significados y valores más elevados para aplicarlos a la experiencia de vida e ir creciendo en sabiduría regida por los valores espirituales. Con los valores del mundo acabas en un callejón sin salida. Las plantas y los animales sobreviven en el tiempo mediante la técnica de pasar partículas idénticas de sí mismos de una generación a otra. El alma humana, la personalidad, la que recoge todas las experiencias y las graba, la conciencia del espíritu en el espacio-tiempo que va actuando diferentes experiencias de personaje. El alma humana sobrevive a la muerte por asociación de identidad con esta chispa de divinidad residente, que es inmortal y que funciona para perpetuar la personalidad humana en un nivel continuo y más elevado de existencia progresiva en el universo. Si el alma humana no se asocia con el Cristo en ti, con el Espíritu residente, con el Espíritu Santo, no hay progresión. Con lo cual, el personaje no avanza en lo que es lo único relevante a efectos del avance, que es la evolución espiritual. Se queda estancado. No sobrevive. No se sobrevive a sí mismo. La simiente oculta del alma humana, esa chispa divina que actúa como simiente de la personalidad, es un espíritu inmortal. La segunda generación del alma es la primera de una sucesión de manifestaciones de la personalidad de existencias espirituales y cada vez más avanzadas que terminan tan solo cuando esta entidad divina alcanza la fuente de su existencia, el origen personal de toda existencia, Dios, el Padre Universal. La segunda generación del alma, yo aquí lo interpreto como el alma que ha conquistado la dualidad y ha salido de ella. Esa sería la segunda generación del alma de la criatura. Ha fusionado, como se expresa el libro de Urantia, se ha fusionado el alma humana, la personalidad, con el ajustador personalizado, el fractal de la fuente, y de esa asociación se ha superado la dualidad y viene una segunda generación del alma ya completamente espiritualizada y asociada. La vida humana continúa, sobrevive al cuerpo físico material, porque tiene una función universal, no solo terrena, universal, no solo del escenario Tierra, tiene una función en todo el espacio-tiempo, en toda la aventura de la exploración por el espíritu de la limitación. La tarea de encontrar a Dios, por eso sobrevive, por eso continúa. El alma del hombre, activada por la fe,
La fe sería ahí como una especie de gasolina en el motor. Sin fe no hay no hay hacer conocido lo desconocido, no hay evolución espiritual, no hay idealismo de que puedes dar una expresión de ti cada vez más satisfactoria, basada en conceptos, significados y valores cada vez más elevados. Sin la fe no hay avance. El alma del hombre activada por la fe no puede menos que alcanzar esta meta de su destino, la meta final, en los términos de Urantia, simbolizado por la isla eterna del paraíso, el estado de conciencia de percepción absolutamente corregida. Lo diríamos en términos de un curso de milagros. Y una vez que ha logrado esa meta divina, no puede tener fin porque ha llegado a ser como Dios, eterna, efectivamente. Así es. Y aquí en la experiencia humana nos dicen posteriormente que podemos llegar a ser como Dios y actuar a Dios aquí y actuar al Espíritu y ser el humano divino y ser el Cristo andante sobre la tierra. La evolución espiritual es una experiencia de la elección creciente y voluntaria de la bondad, asistida por una disminución igual y progresiva de la posibilidad del mal. Cada vez más bien, cada vez menos mal, hasta que te das cuenta de que para superar esa dualidad solo puedes cambiar tu visión, producto del renacimiento, en la visión espiritual y fundir ambos y superar la dualidad. Con el logro de la finalidad de elección de la bondad y de una plena capacidad para la apreciación de la verdad, surge a la existencia una perfección de la belleza, bondad, verdad y belleza, de nuevo. Eliges la bondad, aprecias cada vez más la verdad al elegir la bondad y percibes cada vez más belleza. Y de la santidad cuya rectitud inhibe, santidad, rectitud, impecabilidad, honorabilidad, términos de Ramta, términos también de un curso de milagros, la impecabilidad. Y de la santidad cuya rectitud inhibe eternamente, impide ya para siempre la posibilidad de que surja aún el concepto del mal potencial. ¿Qué quiere decir toda esta frase seguida? Que cuando logras finalmente elegir siempre la bondad, que te permite apreciar la más elevada verdad y percibir la más exquisita belleza, entonces impides ya siquiera la aparición en tu mente de la realización del mal potencial. Lo alejas definitivamente. Un alma conocedora de Dios como esta que ha alcanzado el logro de la finalidad de elección de la bondad, un alma conocedora de Dios como esta, no arroja ninguna sombra de mal dudoso cuando funciona en tan alto nivel espiritual de bondad divina. Véase el mismo Jesús en su vida humana. La presencia del espíritu del paraíso en la mente del hombre, el ajustador personalizado, el fractal de la fuente, el Cristo en ti, el Espíritu Santo, se ha llamado de muchas maneras. La presencia del espíritu del paraíso en la mente del hombre constituye la promesa de revelación y la garantía de fe de una existencia eterna de progresión divina para todas las almas que tratan de alcanzar identidad con este fragmento espiritual, inmortal y residente del Padre Universal. ¿Qué quiere decir? Que si tú te vuelves consciente de la chispa divina y te asocias con ella, el camino es directo. El progreso en el universo se caracteriza por la creciente libertad de la personalidad. Estás menos cautivo de las distorsiones de tu mente, estás menos cautivo, por poner ejemplos, de la creencia en el mal, de su proyección, de la idea de escasez, de necesidad y de carencia.
estás menos cautivo de las bajas pasiones que te mantienen atado a la ilusión de la materialidad. Estás menos cautivo. El progreso en el universo se caracteriza por la creciente libertad de la personalidad. Consciencia, libertad. Inconsciencia, cautiverio. Véase los acontecimientos de 2020 en adelante y véase las personas conscientes y las inconscientes. Qué diferente experiencia han tenido, unas de libertad y otras de cautiverio, con respecto a los acontecimientos que sucedían. Repetimos, el progreso en el universo se caracteriza por la creciente libertad de la personalidad, porque se relaciona con el logro progresivo de niveles cada vez más altos de autocomprensión y de consecuente moderación voluntaria. Niveles cada vez más altos significa que nunca alcanzas en la experiencia humana la verdad absoluta, nunca. Con lo cual, tu mente debe enfocarse, y en eso consiste la fe, en que hay niveles cada vez más altos de conceptos, significados y valores que aplicar a tu experiencia humana. El alcanzar la perfección de la moderación espiritual equivale a la consumación de la libertad universal y de la libertad personal. Una entidad espiritualizada completamente consuma la libertad universal y personal, conquista la limitación, se libra de ella, expande su conciencia hasta recordar y actuar quién es en realidad. No se ata a nada. La fe alimenta y mantiene el alma del hombre, la gasolina. La fe alimenta y mantiene el alma del hombre en medio de la confusión de su orientación primitiva, del diseño extremadamente restrictivo de la experiencia humana. La fe te saca de ello. Alimenta y mantiene el alma del hombre en medio de la confusión de su orientación primitiva, en un universo tan vasto, en tanto que la oración se convierte, lo he entonado mal, en un universo tan vasto. La fe alimenta y mantiene el alma del hombre en medio de la confusión de su orientación primitiva en un universo tan vasto, en tanto que la oración se convierte en el gran unificador de las diversas inspiraciones de la imaginación creativa y los impulsos de la fe de un alma que trata de identificarse con los ideales espirituales de la presencia divina residente y asociada. Estas frases tan largas y tan complejas, con un lenguaje tan técnico, requieren de una constante aclaración, porque hasta cuesta terminar la frase con manteniendo la idea que viene desde el principio. En fin, la fe como la gasolina del motor de la evolución espiritual, aun en medio de la confusión, de la ilusión de la materialidad, aun en medio de eso, permite que la oración se convierta, oración, ya sabemos, comunicación, revelación, decía un curso de milagros, revelación, comunicación de Dios hacia ti, oración, comunicación de ti hacia Dios. Y la oración se convierte en el unificador. Tú aplicas tu fe en que hay conceptos, significados y valores cada vez más elevados. Vale. Y te encaminas a ello. El libro Durantia describe este encaminarse a ello como la oración. Pido al Espíritu que me muestre conceptos espirituales, conceptos, significados y valores cada vez más espiritualizados, cada vez más elevados. La oración unifica todo tu actuar humano, el gran unificador de las diversas inspiraciones de la imaginación creativa.
y los impulsos de la fe que tienen que estar bien encaminados, de un alma que trata de identificarse con los ideales espirituales de la presencia divina residente y asociada. Esto se puede traducir en la pregunta más elevada que puede realizarse, en la petición más elevada que puede realizar un estudiante de espiritualidad, que no es quiero esto o quiero aquello, es Espíritu, permíteme conocer lo que yo deba saber en cada momento para mi mejor evolución espiritual. Esa petición genérica, siempre partiendo de que tienes fe en que hay posibilidad de evolución y que vas a ir superando lo conocido y ampliándolo. Conviertes lo desconocido en lo conocido y vas superando siempre las verdades dogmáticas y cristalizadas, las vas adaptando a lo que se necesita en cada momento en tu vivencia humana. Pues bien, Nabón quedó muy impresionado por estas palabras, así como por cada una de sus conversaciones con Jesús. Nabón era este sumo sacerdote mitraísta que estaba en Roma y que le encantó Jesús, que pensó que podía convertir a Jesús en mitraísmo y acabó siendo él llevado al terreno de la verdad más elevada que podemos tener en cada momento, que es la resultante de la revelación espiritual, inicialmente externa, personajes, textos, pero que tiene que devenir en interna. Nabón quedó muy impresionado por estas palabras, así como por cada una de sus conversaciones con Jesús. Estas verdades ardían para siempre dentro de su corazón y él fue de gran ayuda cuando en el futuro llegaron los predicadores del Evangelio de Jesús. Él, después de estas conversaciones, ya tenía la mente abierta a todas estas cuestiones y supo identificar por los misioneros del reino que envió Jesús, supo identificar el significado profundo de esa religión revelada. Pues bien, aquí acaba este epígrafe 3, la verdad y la fe, y la siguiente sesión continuaremos con el 4, el ministerio personal. Jesús, aparte de tener conversaciones con altos dignatarios religiosos, también fue hablando, ayudando y asistiendo a la gente común. De eso nos va a hablar el siguiente epígrafe, allí en Roma. Este cuarto epígrafe lo veremos en la siguiente sesión. Esta será cuando tenga que ser en otro momento. Y hasta entonces, prospector.